manera despectiva o de manera errónea. Hay una línea del evangelio que critica la prosperidad, critica la bendición y solamente hace énfasis en otras cosas, obviando que este también es un principio establecido por Dios. Dios estableció su bendición y su palabra nos habla de grandes ejemplos de bendición y prosperidad que Dios ha establecido en su palabra. Y dice el libro de Hebreos, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Quisiera yo preguntar en esta mañana a usted que está en sintonía de la radio y aquellos que están por medio de Facebook Live, ¿para qué emprendemos algo? Una pregunta. ¿Alguien emprende un negocio para fracasar? ¿Alguien emprende un negocio para que le vaya mal? ¿O todo aquel que emprende un negocio lo hace para que le vaya bien? ¿Alguien aplica un empleo para que le paguen mal? ¿O alguien aplica a un empleo para que le vaya bien? Creo que el deseo, el anhelo es que alguien emprende un negocio para que le vaya bien. Alguien emprende una actividad productiva para que le vaya bien en la vida. Nadie emprende algo con la mentalidad de decir, emprendo este negocio para que me vaya mal. No, todo el mundo desea que le vaya bien. Pero vemos aquí pudiéramos decir, un paradigma, un estilo de pensamiento. Hay gente diciendo el evangelio de la prosperidad. Es que el evangelio tiene que ser de prosperidad. El evangelio tiene que producir en nosotros salvación, sanidad, liberación, prosperidad. Todo varón, todo hombre, toda mujer que Dios llamó, siempre lo hizo y siempre hubo promesa de bendición. Nunca hubo promesa. Dios nunca llamó a alguien para decirle, sígueme y te va a ir mal. Sígueme y vas a ser un fracasado. No, Dios siempre puso de por medio una promesa. Dios siempre puso de por medio una palabra desafiante, una palabra que produce y que produjo en aquellos que recibieron el llamado, siempre los incentivó con algo. Y no quisiera ser malinterpretado al decir Dios los incentivó con algo, o Dios motiva a las personas a que sean interesadas. Pero quisiera que nos remitamos propiamente a la palabra de Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 12. Si por favor me regala una servilleta, hermano Olvin, por favor. Dice Génesis capítulo 12, del verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces viene la pregunta a nosotros, o viene esta interrogante que debe desafiar nuestra vida. Dios siempre que llamó a alguien, ¿lo hizo con qué objetivo? Le puso de por medio. Aún dice la Biblia esto, mire, dice, y no sabéis, dice, que nadie sirve en mi altar de balde. ¿Eso qué significa? El Señor dice,
todo el que me sirve, yo le retribuyo. A todo el que me sigue, todo el que me recibe como su Señor, como producto de esa decisión, yo le voy a bendecir. Entonces, Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que está sumamente interesado en que nosotros conozcamos todas sus facetas, como un Dios sanador, como un Dios proveedor, como un Dios libertador, como un Dios estandarte, como un Dios que suple y que bendice. O sea, Dios está interesado propiamente que nosotros no tengamos una idea absurda u obsoleta de Él, sino que estemos al tanto que Él es un Dios bueno, grande, perdonador, misericordioso, un Dios que bendice. Si hay gente que sirviendo al pecado prospera, o no pudiéramos hablar propiamente de niveles de prosperidad, porque prosperidad no solamente es dinero, pero usted ve que hay gente que se dedica a lo malo, tiene recursos y tiene casa y tiene vehículo y a veces, entonces, imagínese usted sirviendo a Dios. Entonces, ¿por qué pensar que si un siervo de Dios enseña prosperidad, estamos equivocados? Repito, nosotros como ministerio tenemos 4 pilares. Dice salvación, sanidad, libertad, prosperidad. Ninguno de estos ingredientes tiene que faltar en aquella persona que se ha acercado a Dios, porque lo primero que recibimos de Él es salvación. Lo segundo que recibimos de Dios es sanidad, porque primero quiere salvarnos. Dice la Biblia que cuando todas aquellas personas que se acercaron a Él, fueron prosperados, fueron bendecidos. Pero aquellos que se acercaron por sanidad, dice su palabra que Él los sanó, pero cuando les habló les dijo: tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha salvado. Entonces Dios salva primero. Esa es la primera intención de Dios, salvarnos. Después de ello viene la sanidad física. Dios quiere sanarnos, sanar nuestro cuerpo, sanarnos. Esa es herencia de sanidad. Usted no puede enseñar otra cosa ni predicar otra cosa. Y quiero ser muy enfático en esto. Pudiera ser que un siervo de Dios esté enfermo, pero que un siervo de Dios esté atravesando una enfermedad o que tal vez por mala conducta en cuanto a nuestro alimento y todo eso, alguien esté diagnosticado por un médico con una enfermedad que es crónica o que es permanente. Usted por eso no puede decir que Dios no es sanador, porque Él es sanador. Él es nuestro sanador. Él se revela a sí mismo y dice: yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, después de sanarnos, Dios quiere liberar a su pueblo. ¿En qué sentido? Que ningún hijo de Dios esté viviendo bajo estrés, bajo ansiedad, bajo depresión, que no estemos con ningún tipo de perturbación en nuestra mente y en nuestra parte emocional, sino que emocionalmente, espiritualmente y físicamente estemos bien y podamos sentirnos realizados y podamos sentirnos llenos de esperanza, llenos de confianza, podamos creer que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él está al pendiente de sus hijos. Oiga bien, primero nos salva,
después nos sana, después nos liberta. ¿Y qué viene después de eso? Un Dios que produjo salvación, un Dios que produce sanidad, un Dios que produce libertad. Tenemos que vivir prosperados. ¿Por qué? Porque no podemos, el mundo, la Biblia dice que nosotros seremos tierra deseable. Tierra deseable. El mundo tiene que desear lo que nosotros somos en Cristo. El mundo tiene que desear la bendición que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque esa es la promesa, esa es la palabra. Cuando yo reviso la vida, por ejemplo, de Abraham, que la Biblia dice que él es el padre de la fe, que la Biblia dice que las promesas de Abraham nos pertenecen a nosotros. Dice, los que de la fe son de Abraham son hijos y son herederos y coherederos de la misma promesa. Entonces vea esto. Dios saca a un hombre de un lugar, le hace la promesa de bendición y lo bendice, lo lleva por ciertos lugares y en cada lugar o en cada estación donde Dios lo lleva, lo va bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Él lo está bendiciendo. Y aún, escuche bien, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Lot decidió ir con Abraham y la Biblia dice que Lot también fue inmensamente prosperado. Cuando dice la palabra de Dios que se apartó Lot de Abraham, dice que los pastores, los que apacentaban los ganados de Lot y apacentaban el ganado de Abraham, tuvieron altercados a causa de los abrevaderos, a causa de los pozos, porque el ganado era mucho. Y aún todavía Abraham, conociendo la promesa de Dios, le dice a Lot, cuando toman decisiones, le dice, escoge tú el lugar que quieras. Y le dice, del lugar que tú escojas, yo me iré al otro extremo. Y como Lot, en cierto punto, en cierta manera, representa a aquella gente que seguía solo por vista. Dice que miró las llanuras del Negev, miró lo espectacular y dijo, en estas llanuras mi ganado va a prosperar. Pero como Abraham era un hombre con la promesa viviente, sabía que en cualquier montaña iba a ser prosperado, sabía que en cualquier peñascal podía ser prosperado porque la promesa de Dios estaba con él. Entonces, amado radio escucha, es importante que nosotros nos saquemos quizás de nuestra cabeza, nos saquemos de la mente que es pecado prosperar, saquemos de la mente que es pecado tener algo. Una vez me contaba un muchacho que él le envió a su padre de los Estados Unidos 2 trajes de lo mejor. Dice que él los vio y dijo, voy a enviarle estos trajes a mi padre. Y dice que su padre nunca se los puso. Y le digo, ¿y por qué no se los puso? Entonces me respondió él y me dijo, dice mi padre que son demasiado ostentosos. Imagínese usted, ¿a dónde nos lleva esto? Si los hijos de Dios, si podemos alcanzar algo, es excelente, es especial, es maravilloso, es bueno. Lo que un hijo de Dios nunca debe ser es sustituir a Dios
por las riquezas, sustituir a Dios por las bendiciones, sustituir a Dios por las cosas materiales, tener ese corazón bien enfocado, bien dirigido hacia Dios. Pero de ahí para allá, pueblo de Dios, amigo, hermano, usted me escucha. El deseo de Dios es bendecir y prosperar a su pueblo. Ningún hijo de Dios debe de vivir en escasez. Ningún hijo de Dios debe de padecer hambre, necesidad. Probablemente usted está en un proceso de la vida y en este proceso dice, pastor, estoy en un momento difícil, estoy en un momento de escasez, estoy en un momento muy complicado de mi vida. Bueno, gloria a Dios para que Dios lo saque de ahí. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es prosperarnos. El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es que usted pueda disfrutar de sus bendiciones. Aleluya. Rompamos con ese forma de pensar, rompamos con esa mentalidad. Está bien. Usted puede tener momentos, que esos momentos sean parte de momentos. Pero que siempre tengamos la mirada puesta en un Dios poderoso, en un Dios eterno, en un Dios maravilloso, en un Dios que bendice a sus hijos. Porque el deseo de Dios es bendecirnos. Porque el deseo de Dios es prosperarnos. Usted, siervo de Dios, hombre o mujer, que predica el evangelio, no enfermemos a nuestra gente, no dividamos a nuestra gente, no le sembremos cizaña a la gente. Si usted no sabe cómo enseñarle a un pueblo a cómo prosperar, busque ayuda, lea libros. Hay hombres maravillosos, libros maravillosos que Dios ha inspirado a hombres de Dios cómo prosperar, cómo triunfar, cómo ser exitoso, cómo alcanzar la bendición de Dios. Y esto no es cosa del mundo. No es que le digamos, es que ese pastor enseña lo del mundo. No. A veces hemos tergiversado la palabra de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo y nosotros estamos enseñando otra cosa. Estamos enseñando cosas desalineadas a la palabra de Dios. Toda iglesia, escuche bien esto, la obra de Dios en cualquier lugar donde se encuentre debe de estar prosperada, debe de haber buenos instrumentos, un buen teclado, una buena batería, buenos micrófonos, buena guitarra, buen sonido, buenos asientos. ¿Por qué no es esto el evangelio de la prosperidad? No lo califiquemos, no lo estigmaticemos de esa manera. Dios bendice a su pueblo. Dios bendice su obra. La palabra de Dios dice, bendeciré todo aquello en lo cual pusieres tu mano. Y obviamente Dios nos bendice para que bendigamos. Dios nos bendice para que seamos ese canal de bendición, para que usted no solamente retenga la bendición para usted, sino para que a través de usted sean bendecidas otras personas. Pero Dios siempre bendice a su pueblo. Siempre bendice a su pueblo. No acepte otra cosa. Sáquese cosas que sean contrarias a esto. Porque el deseo de Dios siempre es bendecir. Bendecir, dice la Biblia, y bendijo Jehová, y bendijo Dios, y multiplicó Dios la semilla, y Dios bendijo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Bendecir a los hombres y a las mujeres que se acercan
a Él. Cuando usted emprenda algo, empréndalo sin límites. Cuando usted ore por algo bueno, ore por algo grande. Una vez me testificaba una mujer en uno de mis viajes a Tegucigalpa y dice, mire, apóstol, yo le pedí al Señor, aunque sea una casita, dice, le pedí a Dios, aunque sea una casita, dice, y ¿sabe cuál es la sorpresa? Dios me dio una casita. Dice, yo le dije a Dios, aunque sea, Señor, dice que le dijo, dame, aunque no tenga parqueo. Entonces, dice que cuando yo fui a su casa, dice, tuve que ir a estacionarme a otro lado porque dice, yo le pedí al Señor una casa, aunque sea sin parqueo. Por favor, ayúdeme aquí, hermano. Ya le voy a llamar. Aunque sea. No, usted ore y dígale, Señor, yo no quiero ponerte límites. Yo no quiero, Señor, privarte de lo que tú quieres hacer. Yo quiero, Padre, que tu bendición se establezca en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú te manifiestes en mi vida, en todo lo que emprendo, en todo lo que hago, en mis hijos, Señor. Ayúdame a levantarlos. Ayúdame a direccionarlos, ayúdame a guiarlos, ayúdame a enseñarles a creer por cosas mayores. Ayúdame, Señor, a entender que este es el diseño tuyo. Amén. Esto es importante. A veces escuchamos gente decir, no, a la iglesia donde yo voy, dice, allí solo vamos gente pobrecita. Entonces, no es así. Usted no se sienta honrado de eso. Usted siéntase honrado de asistir a una iglesia donde hay santidad, donde se busca la llenura del Espíritu Santo, donde se practica el amor de Dios, donde estos elementos que la palabra enseña están siendo procurados a cada día. Pero no nos sintamos honrados de decir, yo me siento orgulloso. Todo tipo de orgullo es malo. De ir a una iglesia donde solo gente humilde habemos. Ese es un error. Y usted dice, ¿y cuál es el tipo de humildad que practican? Son enojados, son resentidos. No hay tal humildad. Lo que hay es pobreza. Entonces, pueblo de Dios, vale la pena que nosotros nos enfoquemos correctamente a la palabra de Dios, enfocarnos correctamente a su palabra. Eso nos bendice, eso nos guía, eso nos enseña a poder aspirar a lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas cosas preparadas. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hacer con nosotros lo mejor, lo más grande, lo maravilloso, lo más especial. Pero a veces nosotros nos apropiamos de palabras que no proceden de Dios. Aleluya. El deseo de Dios es bendecirnos. Y usted como persona siempre recíbalo así, siempre practíquelo así, siempre vívalo así. Y anhele ir por más, anhele las cosas mayores, anhele mientras el Señor nos tiene en la tierra, tenemos que desear ser bendecidos. ¿Sabe que es triste que una iglesia quiera hacer proyectos y la gente solo no tengo, diga? Sí, es difícil querer hacer cosas grandes cuando la mentalidad del pueblo es pequeña. Tenemos que cambiar, transicionar a una mentalidad donde soñemos, donde
donde queramos desafiar a Dios, donde oremos y aún la iglesia no solo se convoque para orar por otros objetivos y ayunar por otros objetivos, sino que también ayunemos para que las finanzas